seguimos en la mira, tal cual les anunciábamos en el primer bloque. Estamos con la presencia de Alen Miraji, de Radar. ¿Qué tal, Alen? ¿Qué tal, Gabriel? Es un hombre de la casa. Rafael Posecaki, de Opción Consultores. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por estar. Un placer. Y Fito. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, muy bien. Pensamos que iba a ser protagonista la calle Pou o Daniel Martínez, ¿no? Y se postergó el resultado de la elección, el resultado final, y de alguna manera las encuestadoras quedaron un poco ahí, en el medio de la polémica, ¿no? Acá la diferencia en los últimos días es que Alem no hace boca de urna, por lo cual ese día no estuvo trabajando en el día de la elección. Rafael sí, pero los resultados los interpelan a ambos, ¿no? Entonces, empecemos con una pregunta así, obvia, general. ¿Erraron las encuestas? ¿Erraron? Bueno, no sé, tomo la aposta. Nosotros hicimos dos encuestas entre la primera y la segunda vuelta. Hicimos una entre el 7 y el 11 de noviembre y la segunda entre el 15 y el 20 de noviembre. En la primera nos daba una diferencia de 7 puntos porcentuales entre Lacalle y Martínez a favor de Lacalle. Y en la segunda, que fue una semana después, nos daba 5 puntos de diferencia. Uno había subido un punto y el otro había bajado un punto, con la misma cantidad de indecisos o de no contesta. Los no contestas son muy pocos. En la segunda encuesta, había bajado, sí, ya lo dije, había bajado 5 puntos, pero aún faltaba, si tomamos el punto medio de la medición, que sería el 17 o el 18 de noviembre, faltaba todavía una semana para la elección. Entonces, si suponemos que si en una semana disminuyó la brecha en 2 puntos, es posible suponer que la misma tendencia siguió en la última semana, pero como no podemos publicar encuestas a partir del jueves de noche, la última encuesta la habíamos terminado varios días antes. ¿Podemos ver las... ¿Vos te estás refiriendo a las placas que presentamos el otro día en el informativo? ¿Eso explica de alguna manera? Sí, esto? sí, Vamos sí, a ver sí, las sí, placas. explica Vamos a ver las bien. placas, a ver. Ahí Bien. que tenemos. Tenemos... La columna de la izquierda, más a la izquierda, es la primera medición, la del 4 al 11 de noviembre. ¿Tá? En esa se ve que Lacalle tenía una intención de voto de 49,6 y Martínez 42,5. Y una semana después, unos pocos días, más de una semana, 48,4 Lacalle, había bajado 1,2 y Martínez había subido un punto. Bien, ¿cuál fue el resultado al día de hoy, lo que está publicado en la página web de la Corte Electoral? 48,0 Lacalle, 46,8 Martínez, 3,7 de blanco y anulado y 1,5 de votos observados, que sí se distribuyen en la misma relación que en la primera vuelta, que fue 27% para Martínez y el resto para distintos partidos de oposición. Si se distribuyeran de la misma forma, terminaría en el entorno del 49% Sí. para Lacalle y 47,1% para Martínez. ¿No? Entonces, si prolongamos la tendencia de las dos encuestas que hicimos y suponemos que la misma tendencia siguió en los días siguientes a nuestra última medición, la diferencia podría haberse reducido a 3 puntos en lugar de los 5. Pues no olvidemos que si uno sube un punto, el otro baja un punto. Por lo tanto, un punto de aumento o disminución es una brecha, se abre una brecha de 2 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, la diferencia hubiera terminado en 3 puntos entre los dos. Versus los 2 puntos que finalmente va a haber de diferencia entre Lacalle y Martínez, no parece ser una gran claro. Entonces, mi conclusión es, ¿estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua? Es una pregunta, ¿no? No olvidemos que hubo otros fenómenos, siguieron sucediendo hechos políticos en los días siguientes, en la última semana, cuando nosotros ya habíamos terminado el último trabajo de campo, el último relevamiento. Hubo el episodio de Manini, hubo el editorial de La Nación, las redes sociales siguieron funcionando, la gente siguió activando en las redes sociales durante la veda. Hubo el voto buquebús, que al día de hoy sabemos que, según diferentes fuentes, fueron más de 30.000 los que vinieron de Argentina. Entonces, y no olvidemos que
hay cambios en la opinión pública. La gente cambia de opinión, no solo acá, es una tendencia en el mundo entero desde hace muchos años. El año pasado hicimos, con la Cámara nuestra de Empresas de Investigación de Mercado, hicimos un evento en el Parlamento, en el Palacio Legislativo, sobre alrededor de la publicación de encuestas de opinión pública. Y vinieron dos expertos extranjeros, entre ellos un inglés, John Pouleston, que es una eminencia en el mundo de la investigación de opinión pública, y él presentó una cantidad de cosas sobre el estado de situación de las encuestas de intención de voto en el mundo entero, y mostró una gráfica en particular. Yo traje mi trencito para... en Alemania, en Estados Unidos y en Reino Unido, la cantidad de gente que cambia de intención de voto o toma la decisión de voto el último día o en los últimos días. En Alemania, en la elección de 2013, el 32% de la ciudadanía dijo que había tomado su decisión el último día o los 2 últimos días. En las elecciones de Estados Unidos del 2016, el 44% no había tomado totalmente su decisión 2 días antes de la elección. Y en el Reino Unido, en 2017, el 20% dijo haber tomado su decisión el mismo día de la elección. Entonces, ¿por qué sería distinto en Uruguay? ¿No? Mucha gente cambiando el voto o decidiendo ahí. Sí. Entonces, finalmente, yo creo que, siguiendo la tendencia, nuestros colegas de equipos consultores siguieron haciendo encuestas durante la veda, por más que no se publicaron, pero los candidatos tuvieron acceso a esos resultados, o sea que eso no los deja mentir, y notaron en los últimos días, a partir del jueves, un crecimiento de Martínez y un decrecimiento de Lacalle. Entonces, eso confirma esa tendencia que nosotros habíamos visto entre 2 y 3 semanas antes de la elección. La gente cambió, hubo un segmento importante de gente, importante para lo que eran las diferencias entre los dos candidatos, que tomó una decisión o que cambió de decisión en los últimos días. Y eso no debería extrañarnos y creo que vamos a tener que aprender a convivir con eso. Está bien. Gabriel, yo en lo personal soy muy comprensivo de las dudas que se le plantean a la ciudadanía, porque un ciudadano común y corriente ve 2 fotos. La foto promedio que sacan las encuestadoras y que en este caso fueron muy parecidas todas. La sacan y la divulgan casi todas el jueves, previo a la elección, y la foto de la elección, sin los votos observados. ¿Qué ve ese ciudadano común? Ve aproximadamente 6 puntos de diferencia a favor de Lacalle Pou en una foto y 1 punto de diferencia en la otra. Entonces se pregunta, ¿cómo? ¿Aquí qué pasó? Nosotros también nos preguntamos eso. Alén dio varias pistas. Es decir, hay que tomar un set de hipótesis que no necesariamente son excluyentes, sino que pueden ser complementarias. El tema de la volatilidad del voto no es menor. Nosotros hicimos todas las encuestas en la última semana. En la última semana. Aún así, 7% no sabía que iba a votar. O sea, no te decía Lacalle o Martínez, incluso con una repregunta. Incluso con una repregunta, no te decía, no sabía realmente que podía votar. 5% blanco anulado. Finalmente votó un 3.8, creo. Habrá habido efectivamente un 1% que al final, en esa cuestión que es un mano a mano, tomó la decisión y dijo, bueno, en esta elección voy a tomar partido por uno de los dos y decido. Entonces, la hipótesis del corrimiento de voto tiene que estar muy firme. Y si hubo corrimiento de voto, no hay error de las encuestas. Si todo se debe al corrimiento de voto, no hay error, porque la encuesta publica la foto de los días previos al relevamiento. Y la elección, y después suceden varios días más hasta que se puede conocer el resultado de la elección. Entonces, para saber si una encuesta realmente hizo bien su trabajo frente al día de la elección, la única solución posible es que se puedan divulgar encuestas de opinión pública con datos el mismo día de la elección y relevar los datos hasta el domingo de mañana, ponele. Eso no es posible. No es posible. Tenemos un dato, como bien dijo Alén, un dato de los colegas de equipos que da una tendencia de acortamiento. Es el único dato disponible que hay y es una tendencia de acortamiento en los días posteriores a la veda. La encuesta de equipos casualmente es muy similar a la adopción, también similar a la de radar. Entonces, eso fortalece que por lo menos el tema del corrimiento jugó un papel muy significativo. ¿Pueden haber otros factores? Sí. Pueden haber. ¿Puede haber algún desajuste en algún sesgo sistemático en lo que se llaman las encuestas? Sí, puede haber. Bueno, voy a mencionar, por ejemplo, otro dato ahora. La diaria.
publica una proyección en base a una proyección de escrutinio, intentando, con una metodología relativamente compleja, ver cómo se distribuyeron los votos de octubre en noviembre. Y llega a la conclusión de que más del 20% de los votantes de Manini votó por Martínez. Es un dato que no es, en realidad es difícil de explicar esto, pero no es a nivel individual, sino que es a nivel colectivo, por circuito. Pero llega a esa conclusión. Si esa conclusión se comprueba con más datos, podría haber habido algún cambio o algún problema de captación del voto maninista hacia el frente. En nuestra encuesta del día jueves, 5% de los maninistas iban a votar al frente. Si se confirma que fueron más, o cambiaron a último momento, o no fueron adecuadamente registrados. Las dos hipótesis pueden estar sobre la mesa. La realidad es que estamos trabajando en escenarios complejos y que las encuestas tienen limitaciones. La pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es: ¿queremos a las encuestas a pesar de sus limitaciones? Por ejemplo, la limitación de la veda, ¿o no las queremos? ¿Cómo sería una sociedad sin encuestas? Sí, yo me lo pregunto a veces eso. ¿Tu pedido de disculpas a qué obedeció? Eso tiene que ver con un tema sobre todo comunicacional, Gabriel. Voy a tratarlo de definir sucintamente. Nosotros no hicimos boca de urna, hicimos proyección de escrutinio. Yo tomo una muestra de circuitos y con esa muestra de circuitos saco la conclusión de cómo va a ser el resultado general de la elección. ¿Qué es lo que sucede? A las 8:30 nos llega un dato bastante firme, 49.5 la calle Pou, 46.5 Daniel Martínez. El margen de error calculado que se nos pasa es 0.7. 0.7 significa que no se tocan el techo posible de Martínez con el piso de la calle Pou y nos lleva a anunciar a la calle Pou como presidente. Ese margen de error, luego de hechos algunos ajustes, algunos análisis, era superior al estimado y por lo tanto lo técnicamente correcto hubiera sido decir: señores, el escenario más probable es la calle Pou presidente, pero no lo podemos asegurar plenamente desde el punto de vista estadístico. A eso el error fue apurarse y decir... ¿Te interpela la situación de estar ahí a frente a la cámara y tener que decir el resultado? Sinceramente, Gabriel, mira, lo primero que le dije al canal, yo comencé, si bien tengo 20 años de trayectoria profesional en opinión pública en particular, este es mi primer ciclo electoral, y lo primero que le dije al canal, y fue absolutamente comprensivo en la materia, es, se lo dije en las internas directamente, porque es el escenario más complejo de todos en realidad. Si no tengo el dato firme, no lo voy a dar 20-30. Y hubo absoluta aceptación de ese criterio técnico. Por tanto, la decisión fue una decisión estrictamente del equipo de opción. Y lo que hubo fue un desajuste en el margen de error estimado. Debió ser un margen de error más alto del que teníamos. Y entonces hubiéramos dicho: señores, no es seguro, es probable. Fito. Pero además las encuestas, el 27 de octubre, tuvieron un desempeño buenísimo, a diferencia de lo que pasó hace 5 años, que hubo algún problema, y después en el balotaje anduvieron perfecto. Ahora, hace un mes, funcionaron muy bien las encuestas en este país. ¿Por qué deberíamos asumir que hacen muy bien el trabajo más difícil el 27 de octubre y el trabajo que es un poco más simple, el del balotaje, se equivocan? ¿Por qué no partimos de la base de que la gente puede cambiar? ¿Por qué no partimos de la base de que, como nos dicen los propios colegas que hacen opinión pública, la opinión pública se puede mover por efecto de la campaña electoral y también por efecto de los meteoritos que caen, ¿no?, de eventos extraordinarios que suceden? Tuvimos una campaña electoral muy intensa. El Frente hizo una militancia extraordinaria, la gente del Frente recorrió el país, golpeó puertas, habló con los vecinos, la militancia del Frente se merece el premio Nobel, ¿está? Tuvimos en el medio un debate muy intenso y tuvimos un episodio extraordinario que fue todo lo que pasó en torno al tema militar, porque ya no es solo Manini, es Manini y todo lo que había alrededor de Manini entre jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, para mi gusto, hay que aceptar que la campaña generó algún cambio, que lo que estaba clarísimo el 27 de octubre, que es, se viene la alternancia, un mes después, para mucha gente era, y la alternancia, che, una alternancia con Manini, y si perdemos algo de lo que conquistamos, como nos dice Martínez y nos dicen los militantes frentampistas que nos golpean la puerta, hay que aceptar que la campaña del Frente, que estuvo centrada
y quiero que se me entienda bien, no se me vaya a enojar la gente, no se me enojen los frente amplistas, estuvo centrada en el miedo, que eso puede haber generado un cambio. El miedo no tiene nada de malo. El miedo a perder cosas buenas es un miedo absolutamente razonable. El miedo a los militares, a ver, si habrá fundamento para tenerle miedo a los militares. Entonces, bueno, puede haber pasado algo. Algo pasó que se apretó la diferencia. El miedo a la mayoría absoluta, el miedo a la aplanadora, el miedo a que te pasen por arriba, el miedo a que la mayoría sea demasiado mayor. Todo ese miedo pudo haber pesado. Una cosita muy, muy chiquita. Que sea movimiento, corrimiento o sea error, estamos hablando de un porcentaje chico del electorado. Tomemos este escenario. 50 la calle Pou, 44 Martínez, 6% blanco anulado. Mandá 2 puntos de la calle Pou a Martínez. ¿Cómo te queda el asunto? 48 a 46. Claro. Lo que era una diferencia de 6 se transforma en una diferencia de 2. Solamente por efecto de que cambien de voto 2 puntos del electorado. Así Entonces, son tendencias, es la gran trampa del balotaje. Claro que el balotaje es más sencillo en teoría de medir que octubre, donde hay partidos, no sabes si entra a la diputación o no. Pero el tema del voto doble es una trampa que tiene el tema del balotaje. ¿Es posible, digamos, en trabajos posteriores ahora, poder determinar cuál de los factores que se manejan, estos multicausales, Manini, el trabajo de la militancia, el miedo, la campaña del miedo, ¿se puede determinar cuál fue el motivo, o es muy difícil a través de las encuestas determinar cuál fue el motivo de cambio? Se puede, es complejo, se precisan muestras muy grandes para llegar a justamente el pequeño porcentaje de personas que pueden haber cambiado de opinión en los últimos días. Entonces necesitas arrancar con muestras gigantescas para tener una muestra representativa de ese pequeño segmento de población, y es costosísimo. Entonces, claro, es ¿quién lo costosísimo, paga? no, está bien, yo entiendo, y sí, seguramente. Pero este episodio y lo que decía el experto británico sobre lo que está ocurriendo en el mundo, cifras brutales, ¿no? En Alemania, ¿no? Que el 30% decida ese día qué es lo que va a votar. Yo decidí ese día lo que iba a votar. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, este comportamiento ¿no se presenta como un riesgo en el horizonte para las encuestadoras? No está en el horizonte, es un riesgo. Está bien, está acá. Siempre Está acá, existió. está con nosotros. Siempre existió, pero hay un dato muy firme de evolución histórica. La identificación por partidos es cada vez menor. La camiseta partidaria antes blindaba mucho a las encuestas. ¿Por qué? Porque con la camiseta ibas a votar. Hay gráficos muy claros, hay tendencias históricas muy claras. Hoy 6 de cada 10 tiene camiseta y 4 de cada 10 no. Pero además, acá se agrega un problema adicional también del balotaje. En el balotaje, muchos no votan con la camiseta aunque la tengan. Colorados, cabildeantes, por ejemplo. Van a tomar una decisión de segundo grado, que es votar por un candidato que no fue el elegido en primera vuelta. Algunos, en lógica de identidad de bloque, fueron a votar convencidos, por ejemplo, en la calle Pou. Otros, quizá por antipatía a la calle Pou, fueron a votar convencidos a Martínez. Pero otros estaban, digamos, no era una diferencia muy grande la que los acercaba o los alejaba a los dos candidatos. Había tanta diferencia, lo conversamos el otro día con Héctor Sonavar, había tanta diferencia desde el punto de vista de simpatía, antipatía, al final de la carrera del balotaje, entre la calle Pou y Daniel Martínez. En términos de simpatía neta, el verde, digamos, no, y están parejos hace mucho tiempo. En términos de antipatía, un poco más siempre tuvo la calle Pou. Incluso ahora, al final de la carrera. Pero te voy a decir que también ahí hay un asunto importante. La calle Pou generaba más antipatía en su electorado imposible que Martínez. Quiere decir, la calle Pou generaba más antipatía en los frentistas que Martínez entre los opositores duros. Yo quisiera una vueltita más, volver un poquito atrás a esto que yo decía. Esta situación ¿va a llevar a las encuestadoras a modificar su trabajo? ¿Hay manera de modificar su trabajo? ¿O estamos ante un escenario en el cual, yo quiero tocarlo en el bloque que viene, las encuestadoras van a tener que conformarse con que les crea la élite y no la gente? Pero lo tocamos en el bloque que viene eso. Pero ¿hay que cambiar el trabajo?
¿Hay manera de cambiar el trabajo? ¿Hay ¿Contesto manera ahora o en el próximo No, bloque? esto que yo te estoy preguntando es ahora. Bueno. ¿Hay manera de adaptar el trabajo para contemplar estos cambios en el comportamiento de los ciudadanos? A ver, hay una cosa que no vas a poder modificar si no se modifica, si no se elimina la veda, es que no vas a publicar, sea lo que sea que vayas a investigar, no lo vas a publicar, no lo vas a poder publicar después del jueves de noche. Y ahora 48 horas hacen a la cuestión. Y claro que hacen la cuestión, por supuesto. Si en Alemania tenés un 30% de la gente que te dice que tomó una decisión de voto el último día o en los últimos 2 días, está bien, parte de esos cambios se netean, anulan entre sí. Se compensan entre sí, pero siempre hay un saldo a favor de uno o del otro. Claro. Entonces, eso es un punto. El otro punto es que, tenemos que tender hacia metodologías que nos permitan hacer el relevamiento en el menor tiempo posible. Porque si tu relevamiento dura 4 días, 5 días, los casos que relevaste el primer día no son comparables con los que relevaste el día 5. Porque en el medio hubo cambios. Entonces, idealmente deberías poder hacer con la veda existiendo, tendrías que poder hacer el relevamiento el jueves a las 11 de la noche y publicarlo inmediatamente. Estoy caricaturizando. Quiero decir algo al respecto. Yo también. Vos sabés que cuando hicimos la encuesta de las internas, decidimos, para estar cubiertos en términos de la cantidad que queríamos hacer, realizarlas de jueves a jueves, digamos. Entre el jueves anterior hasta el jueves previo a la elección. Y analizando algunos datos preliminares, notamos 2 corrimientos importantes. 1, agrandamiento de la brecha de la calle Pou con el paso de los días, en forma muy significativa. Y 2, agrandamiento de la brecha en favor de Talvi. En un lapso de 6 días corridos lo vimos. Por esa razón, de hecho, hicimos un esfuerzo especial con el call center de hacer las encuestas de octubre y de noviembre de lunes a miércoles. Aún así, fíjate, el único dato que hay sobre la posveda es un dato de corrimiento de voto. Sí. Yo lo que quiero decir es esto, nada más. Seguro que ustedes pueden trabajar un poco mejor, desde luego, seguro que vos podés trabajar un poco mejor, seguro que los politólogos podemos hacer nuestro trabajo mejor, pero sobre todo lo más seguro es que tenemos que ser mejores usuarios de las encuestas, dejar de pedirle milagros a las encuestas, aceptar que la gente cambie de opinión. Cuando nos dicen que es una foto, creerles que es una foto. Cuando nos dicen que puede ocurrir algún evento que transforme a la opinión pública o que la haga cambiar, tenemos que creerles, tenemos que aceptarlo. Tenemos que ser mejores usuarios de las encuestas nosotros. Nos vamos a una tanda y cuando volvamos vamos a hablar de esto, del tema del prestigio de las encuestas, porque las encuestas necesitan que la gente le crea. Si la gente no contrata encuestas, la contrata la élite, la contrata los empresarios, la contratan los medios de comunicación, la contratan los políticos, ¿no? Entonces, se van a convertir en un asunto de la élite. Si la élite las avala, seguirán funcionando, y si no, no. Vamos a una tanda y volvemos. Muy bien, seguimos con Alem Mizrahi, con Rafael Posekanski, con Fito García hablando de las encuestas. Yo quisiera hacer una introducción muy breve para que la gente entienda una cosa, y es que si las encuestadoras están compradas o quieren incidir, digamos, de manera antiética, como fuera, hay un momento en que se termina el tiempo de las encuestas y empieza el de la verdad de las urnas. Si ellos fragúan los resultados, en un momento su trampa se va a ver. Y ellos no quieren eso. Ellos quieren ser lo más preciso posible. Se entiende que si hacen, se rucharían la rama del árbol en la que están parados. Siempre me pasa lo mismo. Dejo el celular prendido, no aprendo más. Tengo 15 años de televisión y no puedo aprender. ¿Qué voy a hacer? Ellos se ruchan la rama en la que están parados. ¿Se entiende? ¿Eso se entiende? Claro. Bueno, entonces, a partir de este razonamiento, una cosa es que todo el sistema la acepta las encuestas, porque ¿por qué motivo nosotros venimos diciendo desde hace tiempo para acá que la calle Pou es el favorito, y los programas de televisión y todo lo que gira en torno a la política parte de la base de que le creemos a las encuestas? Si no, no tendríamos referencia de que gana uno, que gana otro, que va bajando. Entonces, todo el sistema le cree. Pero a diferencia de los políticos, y si se quiere de los periodistas,
que dependemos un poco de la confianza de la gente porque si no dejan de consumir nuestros productos. Las encuestadoras no necesitan de la gente porque la gente no contrata los servicios de las encuestadoras. Los servicios de las encuestadoras los contratan las empresas, lo contratan los medios de comunicación, lo contratan los políticos en este caso. Y ustedes necesitan del prestigio, digamos, de tener prestigio entre sus clientes, digamos, ¿no? No de la gente. La gente no cree, pero usted... Entonces, yo lo que me planteo es, yo ya sé que a ustedes les importa que la gente les crea, ¿verdad? Pero estamos ante una situación en la que, por intereses políticos la gente, por los fenómenos que se están dando y que nos condenan a que las encuestas empiecen a errar cada vez más por mayores porcentajes, se van a terminar convirtiendo en una herramienta en la que terminan por ser aceptadas por un lado, pero odiadas por otro, o vilipendiadas por otro, digamos. ¿Estamos tan condenados a eso ustedes? Yo creo que siempre estuvimos... No sé si se entiende, porque fue larga se entiende. esta Clarísimo. reflexión. Clarísimo. Yo creo que siempre existió esto de... el vilipendio hacia las encuestas, desde que hace 23 años que trabajo en el área de opinión pública y 23 años que escucho estas cosas. Hoy estaba haciendo una compilación de tweets de los últimos meses y tengo 2 tweets, voy a hacer un montaje con 2 fotos, ¿no? 2 capturas de pantalla. Un tweet diciendo, Grupo Radar siempre operó para la derecha, se sabe que opera para la derecha, y otro que dice, Grupo Radar es operador del Frente Amplio y del gobierno. Entonces es fantástico eso. Entonces cuando decimos que el Frente Amplio va primero, entonces somos operadores del gobierno, y cuando decimos que la calle está por encima de Martínez, somos operadores de la derecha. Pero bueno, es parte del... Es Uruguay es así. Pero en todo el mundo es así. Es la contracara un poco negativa de una virtud, que es el amor que tiene la gente por los partidos, la fuerza que tienen los partidos. Vos tenés razón que siempre fue así, y Sí. pero yo le agrego este último elemento que ustedes aportan a partir del resultado de esta última elección, y es que los fenómenos sociales, políticos que se están dando entre la gente, de un desamor por los partidos, de cambios en el comportamiento del elector, los va a exponer a ustedes ahora sí, porque una cosa es que te tiren con todo y el día de la elección vos le pegaste, y otro día es que te tiren con todo y el día de la elección encima le errás, ¿no? Gabriel, yo estoy considerando seriamente, me lo estoy preguntando, si voy a seguir publicando encuestas de opinión pública. Ah, mirá. ¿Para qué es lo que gano? Además de dolores de cabeza, cada una de estas canas tiene nombre y apellido, y palos todos los días y un nivel de estrés impresionante a lo largo de toda la campaña electoral. ¿Qué es lo que gano? Mi negocio está en otro lado. Entonces, realmente me lo termino cuestionando si voy a seguir publicando. Probablemente siga trabajando para empresas, partidos o medios de comunicación que nos contraten, pero difundir públicamente resultados, me estoy cuestionando qué es lo que ganamos. Rafael. Es complicado el tema, Gabriel. Y vuelvo a lo que te digo. Tenemos que convivir con las limitaciones metodológicas y situacionales y de contexto que hay. No hay otra solución posible. Y también hacer, sí, siempre el esfuerzo, mostrar, por ejemplo, nosotros subrayamos un elemento importante en la encuesta previa. La encuesta fue, igual que en Estados Unidos sucede, la encuesta fue contratada exclusivamente por un actor de los medios de comunicación. No hubo ningún actor político que contrató nuestra última encuesta, la encuesta de proyección de balotaje. Fue Canal 4 el contratante exclusivo, por ejemplo. Eso lo subrayamos. El tema es también que hay un problema adicional, y es que las teorías conspirativas están de moda también. Y es muy difícil remar contra ellas, porque además hay otro factor, que esto también sucede. El periodismo, lo que es noticia, creo que lo dijo Darío Klein una vez, en general hay cierto sesgo hacia las malas noticias, porque las buenas noticias no son noticias. Y bueno, quizá con las encuestadoras también sucede que cuando les va bien, no es tanta noticia como cuando hay un desajuste entre la encuesta de proyección y el resultado. Digamos, acá tenemos dos elecciones previas. ¿Qué pasó en las internas con las encuestadoras? Unas elecciones dificilísimas. ¿Cómo anduvieron las encuestadoras en las internas? ¿Cómo fue la correspondencia entre el resultado de la elección y las proyecciones finales de voto? Se dieron como escenarios más probables victorias de Martínez, victorias de Lacalle Pou
y victorias de Talvi, salvo el caso del Partido Colorado, que fue un poco más reñido y se dibujó bastante incertidumbre. La calle Pou, clara victoria, Martínez, clara victoria, por ejemplo. ¿Qué pasó en octubre? ¿Qué dijimos las encuestadoras? ¿El Frente iba a perder votación? Perdió votación significativamente como se anunció o como se perfilaba el escenario desde 2 años a esta parte. ¿Qué más? El Partido Independiente sufriría una caída importante. Fíjense, ya estamos hablando de números chicos. Sufrió una caída importante. Y digamos, generalmente con las encuestadoras se olvidan rápido los buenos tiempos y se resaltan mucho los eventuales problemas que pueda haber en una elección. Fue gracias a las encuestas que se pudo cuantificar el crecimiento de Sartori cuando apareció, el crecimiento de Cabildo Abierto cuando apareció, la remontada de Andrade sobre el final de la campaña, el crecimiento de Talvi, todo eso, punto más, punto menos, las grandes tendencias y más lo que los gringos llaman the big picture, la foto grande, la macro, las encuestas relevaron correctamente las tendencias. Nadie dijo que iba a ganar Martínez, nadie dijo que iba a ganar, no sé, Carolina Cose las internas, ni nadie dijo que el Cabildo Abierto iba a salir tercero. Se sospecha de las encuestas, como se sospecha de los politólogos, como se sospecha de los economistas, como se sospecha de los periodistas, se sospecha en este país, no le cuesta muchísimo a la gente y también a los partidos políticos creer que haya gente, que no se mueva, que no ande por la vida con la camiseta puesta y que no construya sus opiniones a partir de una camiseta si es que la tiene. No se cree en la independencia, no se cree en el apartidarismo. Vos sos un operador, yo soy un operador, vos también, y así. Vos hablás de la cantidad de tweets. Si yo te cuento todas las veces que yo he sido operador de causas distintas en 20 años, nos podemos, pero nos podemos divertir un buen rato. Un ejemplo muy interesante es Verificado en el caso del periodismo. Verificado es una coalición, más allá de las opiniones que se tenga, es una coalición de periodistas, de medios de la más diferente especie, con líneas editoriales totalmente diferentes. Y también se sospecha sobre Verificado, o sea, claro, es complicado. Y se sospecha de lo... Y además hay un tema. Las redes sociales avalan el anonimato y han instaurado un derecho que no debería ser tal, que es el derecho de difamación. Hay que reinstalar la ley de duelo. Vamos a empezar a juntar firmas para reinstalar la ley de duelo. No, en serio. Ya sé quién te la va a dar, pero además, ¿cuánta guarangada se terminaría si existiera la ley de duelo? Lo digo en broma, pero también lo digo en serio, porque el anonimato es facilísimo. Después te ven así en la cara y se sonríen. No, ¿cómo anda Fito? El trabajo de las encuestas se hace cada vez más difícil, pero la gente piensa que ustedes están básicamente trabajando para la política, digamos, porque es cuando toman estado público, ¿verdad? Pero vos recién decías, tu trabajo está en otro lado, ¿verdad? Entonces, el 90% de nuestra actividad es en el área de investigación de mercado, no en el área de investigación de opinión pública. Nosotros hacemos investigación cualitativa, cuantitativa para empresas, para organismos internacionales, para empresas colegas del exterior que nos subcontratan trabajos para Uruguay. Hoy terminé una consultoría para la UNESCO que se hizo en Uruguay y en Zimbabue. El grueso de nuestra actividad no está en las encuestas de intención de voto, pero es lo único que tiene visibilidad, es lo único que se publica en los medios, salvo algún estudio puntual que hacemos de vez en cuando, que publicamos. El resto de la actividad es trabajo que se realizan a pedido y a medida para empresas o mismo instituciones públicas, pero que no se difunden. Alain, aceptá que es divertidísimo. Es divertidísimo. Es divertido. Las encuestas políticas son fascinantes. Es divertido. Yo hablaba otro día con la calle y él me decía que había conversado con la gente de equipo 72 horas antes y que de la conversación él había llegado a la conclusión, él no creía que las encuestas se hubieran equivocado, y me decía que él llegaba a la conclusión de que el efecto Manini había jugado, estaba más allá de que pudiera ser multicausal, que el efecto Manini estaba en el corazón de este cambio, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, ¿no? El tipo lo hizo dentro de la legalidad, porque fue en un medio electrónico, se grabó incluso antes de la hora de la veda. Lo que hizo fue pedirle el voto a los soldados,
Pero piden, ¿no? La gente pide votos. ¿Y por qué fue el efecto? ¿Por qué se produjo? ¿Por qué se puede haber producido ese efecto? Mirá, sin entrar en el terreno valorativo, sí digo que analicé bastante detenidamente la campaña de Manín Ríos, y más allá de algún hecho que me sorprendió, de que pareció alguna salida espontánea, en general fue una campaña muy bien planificada. Y Manín es un hombre estudioso de los temas y que, por ejemplo, pensó muchísimo su decisión de cómo volcarse a la política, si en un partido distinto, si dentro de los partidos fundacionales. O sea, es un hombre realmente que analiza las cosas. Un video de esa naturaleza a mí me da la impresión de que tiene que tener una razón importante detrás. ¿Cuál es esa razón? Yo no la sé. Pero no me da la impresión de que sea una cuestión demasiado espontánea o impulsiva. Seguramente hayan razones que él entendió eran necesarias para publicar ese video. ¿Vos cómo lo ves, Alean? Yo creo que puede haber, en el terreno de lo hipotético, puede haber asustado a votantes de centro que puedan haber dicho: yo no voto a una coalición en la que hay un señor que llama a las Fuerzas Armadas, no importa qué dijo, pero se dirigió a las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo el editorial de este periódico de la Cooperativa de las Fuerzas Armadas, todo va en el mismo combo. Entonces, personas que puedan haber votado al Partido Independiente, personas que puedan haber votado a Talvi en las internas y en primera vuelta, pero sobre todo en las internas. O sea, no votantes del Partido Colorado que votaron a Bordaberry en 2014 o a Sanguinetti en 2019, sino votantes que se dejaron, en el buen sentido de la palabra, seducir por Talvi. Y que posiblemente frente a una situación como esa hayan dicho: no, yo no quiero votar a una coalición en la que esté este señor, o no quiero, si tenían pensado votar en blanco o anulado, no, ya blanco y anulado es medio voto para cada uno, no. ¿Cuándo incidió? Es muy difícil cuantificar. Déjame decir algo sobre causas y sobre consecuencias. Mirá, lo que vos decís, Rafael, me hace acordar un argumento que manejó la otra mañana Emiliano Cotelo en la transmisión que se hizo sobre la tertulia de politólogos en la que participé, que Emiliano decía, que es un hombre muy bien informado, decía: ¿y si Manini hizo ese video porque tenía información de que se podían perder votos de cabildantes? Si sabía que había información de que había cabildantes predispuestos a votar a Martínez y trató de cerrar la llave con ese video, puede ser. A ver, vos decís que es un hombre que calcula, ¿no? Capaz que trató eso. Ahora, otra cosa son las consecuencias. Capaz que cerró esa llave, capaz que algo cerró la llave de la fuga de votos hacia Martínez. Ahora, se generó una histeria, como hacía mucho tiempo que yo no veía, en torno al tema militar. Insisto, esa histeria tiene buenas razones de ser, ojo, ¿no? Porque la historia de los militares en este país es más bien tétrica de 1973 para adelante. Incluyo la democracia. Mirá qué tema, Gabriel. Nos estamos haciendo una pregunta de qué pasó finalmente con los votantes de Cabildo Abierto. ¿Cómo respondemos esa pregunta? ¿Cómo la respondemos? A mí se me ocurre una sola respuesta. Será con limitaciones, será con imperfecciones, pero se me ocurre una sola. Con encuestas. Con encuestas. Preguntándole a la gente qué votó en octubre y luego qué votó en noviembre. Y ver si hay un desfasaje entre lo que eran las encuestas previas de intención de voto y las encuestas post-balotaje. Si no solamente son hipótesis. Estaría divertido poder hacer un panel, ¿no? Sí. Sí, bueno, de hecho, rastreo, algo de ¿no? eso hace la diaria, pero con lo que se llama no a nivel individual, sino por circuitos, porque utilizó justamente un panel, el mismo panel de circuitos. Ajá. En octubre y en noviembre. Pero, muchachos, les van a seguir pegando, o sea, a mí me pegan también y sin embargo... Ya tenés piel de rinoceronte, Gabriel. ¿No te parece? Alen, muchísimas gracias por haber estado. A vos por invitarme. Rafael, muchas gracias. Gabriel, un gustazo. Fito, nos vemos en la próxima. Gracias por haber estado. Nos vemos la semana próxima.